Primera de Tesalonicenses, después de Colosenses y antes de Timoteo, si no me equivoco. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 6. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo tenemos todo, lo tenemos. Y no cierre su Biblia porque quiero que vaya conmigo por ahí. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Porque nuestra exhortación, hablando Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, oiga bien esto, escuche bien, Pablo hablando, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Diga, y a mí se me confió el Evangelio. Yo creo que aquí hay más gente para repetir eso. Diga, a mí se me confió el Evangelio. Que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos a Dios que bendiga nuestras almas a través de la misma. En estos últimos días Dios me estuvo inquietando y estaba meditando sobre lo que es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y meditaba en cómo vivimos el Evangelio hoy día. Cómo se vive el Evangelio hoy día. Y yo quisiera preguntar, yo quiero que aquí pues los hermanos me ayuden vamos a predicar todos hoy. ¿Qué es para usted el Evangelio? Defíname en sus propias palabras el Evangelio. No me diga buenas nuevas. No me diga buenas noticias. Porque todos sabemos que el significado de la palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué es para usted el Evangelio? Alguien que me levante la mano y me diga, se ponga de pie y me diga, pastor, yo creo que el Evangelio es esto. ¿Quién me puede decir? Hermano Jesús. El Evangelio es vivir la vida agradable delante de la presencia de Dios. Vivir la vida agradable delante de la presencia de Dios. ¿Quién más? Ayúdenme, vamos. Junior. Mi opinión para mí es hacer la voluntad de Dios y seguir pues, los caminos del Señor. Hacer la voluntad de Dios y seguir lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué más? Milagro, dígame usted. No. Eso es predicar el Evangelio. ¿Quién más? Ayúdenme. Ustedes que estudian la Biblia, ustedes que llevan años en el Evangelio. Buenas noches, hermano. No se crea que se me va a escapar. El Evangelio para mí es muy especial, porque el Evangelio me enseña el camino, cómo llegar a Dios. Eso es. Cómo agradarle, cómo servirle, cómo ser fiel y cómo ganarme a otros para Cristo. El Evangelio es una encomienda, no es una opción, es un mandato que Dios ha establecido para todo aquel que le sirve, que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, del Evangelio. Y dice la Biblia que no es por gracia, porque por gracia hemos recibido el Evangelio, lo hemos recibido por gracia. Por gracia. El don de Dios, que es la salvación de nuestros padres. Aleluya. ¿Dónde se origina el Evangelio? Víctor, háblame. Para ti, ¿qué es el Evangelio? Es aquella fuerza que cambió toda nuestra vida, ¿verdad? Supongo yo que cambió todo lo que estamos aquí. Y nos tocó, y más de ser algo rutinario, algo que cada día es una aventura y una experiencia nueva con el Señor. Eso es lo que es para mí el Evangelio. Amén. Ana, tú que estás por ahí calladita, dime. Para mí es vida. Vida. Cristian.
vida. Una promesa. Ángel. Para mí la Palabra de Dios. Joven. No, pero yo te estoy pidiendo que me digas qué es el evangelio para ti. Caíste en la redada también. Después de Robert va a Farid. Para mí, alimento es como aprender, captar. Tú sabes, alimento, cada día uno puede aprender algo más o algo así. Amén. Sabiduría. En otra palabra, sabiduría. Farid. ¿Cómo qué? Una oportunidad. ¿Algún otro joven? Shani, para ti, ¿qué es el evangelio? Tú que has sido criada en el evangelio. Amar a Dios. Patriarca, dígame usted para usted qué es el evangelio. Patriarca de la iglesia. El evangelio es potencia de Dios. Potencia de Dios. El evangelio es todo lo que ustedes han dicho, pero el evangelio es algo más que eso. Maranora. Estilo de vida. El evangelio es el mismo Cristo. Si el evangelio es la palabra de Dios, la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el evangelio lo trajo Cristo. Antes de Cristo no había evangelio. Había ley y profeta, nada más. Cristo trae el evangelio y Cristo mismo es el evangelio. Cristo es la vida, Cristo es la oportunidad, Cristo es el que nos enseña el camino a Dios, el que nos revela el camino a Dios. Cristo es todo lo que ustedes dijeron. Ahora, Cristo es esa experiencia que dijo Víctor, esa aventura diaria de vivir en Dios. Oiga, porque vivir en Dios es una aventura, ¿sabe? Porque todos los días experimentamos cosas nuevas. Y en el evangelio se experimentan cosas difíciles y cosas alegres también. El evangelio es lo que dijo el hermano Genio, poder de Dios. Porque Cristo es poder de Dios, el evangelio es sabiduría. Porque el apóstol Pablo dijo que Cristo es poder y sabiduría de Dios. El evangelio es un estilo de vida, como dijo la hermana Nora. El evangelio es lo que dijo la hermana Norma. Cristo nos enseñó a vivir una vida diferente, y no simplemente nos enseña, sino que nos hace vivir una vida diferente. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo, oigan bien el texto, de modo que si alguno está en el evangelio, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El evangelio es más que lo que nosotros vemos aquí todas las noches que venimos al culto. El evangelio es más de lo que nosotros vemos cuando vamos a un hogar de un hermano y nos reciben con ese afecto y sacan las mejores cosas para nosotros, ¿verdad? El evangelio es más que una corbata o una camisa de manga larga o unos zapatitos bien brilladitos o un buen traje, un buen vestido. El evangelio es más que eso. Mira que yo te hace muchacho hoy. Mira qué lindo. No digo otra palabra porque no, aquí no la puedo decir. ¿Cuántos se acuerdan de José cuando llegó aquí por primera vez? Mira qué lindo. Te quiero, papá. Entonces, ¿quién hace eso? El evangelio. Eso no lo hace el pastor, eso lo hace el evangelio, la palabra, Cristo. Uso a Ángel también, y perdóname Ángel, cuando aquel día de aquel culto de oración y estudio pasó al frente solito sin que nadie le dijera nada, y yo que vas a estar a Cristo y mi hijo también. ¿Quién hace eso? El evangelio, la palabra, Cristo. Eso no lo hacemos ninguno de nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Lo hace el evangelio, por eso es que es poder de Dios. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahora,
Yo meditaba, el Evangelio se profetizó en el libro de Isaías. Cuando el profeta dijo, el Espíritu del Señor de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar el Evangelio. Aquí dice buenas nuevas, pero a predicar el Evangelio a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las casas. El Evangelio es libertad. El Evangelio es libertad, el Evangelio trae liberación, el Evangelio no puede traer cautividad al ser humano. Cristo nos vino a libertar, a romper nuestras cadenas, a desatar nuestras ligaduras. ¿A cuántos Cristo le rompió cadenas aquí? Ahora, desde Isaías se está profetizando acerca del Evangelio, de que venía una palabra diferente. El profeta también dijo, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, hablando del nuevo pacto, hablando de lo que venía, de lo que iba a venir. De lo que iba a venir. Entonces, yo meditaba en el Evangelio de nuestros días. Y a veces decimos con tristeza que nosotros nos alegramos de este Evangelio, pero el Evangelio que se está viviendo hoy en el mundo es muy diferente a este Evangelio. Es muy distinto el Evangelio que estamos viviendo, que vive la iglesia hoy. Estoy hablando a nivel global, a nivel general. Porque si el Evangelio es todo lo que hemos dicho, y más de lo que hemos dicho, y creo que todos dijeron algo diferente, pero todas las opiniones van en una misma dirección. ¿Así? Si el Evangelio es todo eso, analicemos la iglesia. Analicemos nuestra vida. ¿Estamos nosotros viviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como Él verdaderamente manda? ¿Estamos nosotros viviendo ese Evangelio como Él manda? Yo el pastor, ¿lo está viviendo como Él manda? ¿Estoy yo viviendo a Cristo como Él manda? De modo que si alguno está en Cristo. Sí, entonces la nueva criatura no es solamente cambiar la minifalda por la faldita debajo de las rodillas. La nueva criatura no es andar yo despechugado por ahí y cambiar a andar bien vestido como hombre de Dios. ¿Ves? La nueva criatura no es solamente si yo hablaba malo, ahora no hablo malo. Si yo bailaba la pachanga allá, pues ahora no bailo la pachanga, ¿verdad? Yo nunca bailé, a mí nunca me gustó el baile. Tengo 37 años y no sé bailar. Ni quiero, ahora menos voy a aprender a bailar en el espíritu. ¡Woo! Así que si un día me ven bailando ahí en el altar, que no se asusten. Hay un corito que dice, un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Cuando a Cristo conocí. Entonces, el Evangelio es un cambio de vida. Pero cuando hablamos de cambio de vida, hablamos en la plena o en el sentido completo de la palabra. Cambio total. En todo. Ahora, háblame ahora, dígame algo usted del Evangelio de hoy día. Ustedes lo que han leído la Biblia, yo sé que ustedes leen aquí, ustedes leen el Evangelio, ustedes han leído los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El más que menos ha tenido que leer algunas de las historias de Cristo, algunas de las parábolas de Cristo. ¿Verdad que sí? De las cosas que le enseñó ya en el capítulo 5, comenzó a enseñar en el capítulo 5 el gran sermón del monte y varios capítulos donde da ese gran sermón, donde habla de la bienaventuranza, de la afán y la ansiedad, de la que somos sal y luz de este mundo, donde habla de tantas cosas. Habla del ayuno, habla de los frutos, habla de todo eso, el gran sermón del monte. Y todas son enseñanzas a través de los evangelios. Y también las enseñanzas del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que vivió la iglesia apostólica. ¿Qué diferencia hay? Usted, levántame usted, yo quiero que usted me diga, que usted me diga. ¿Qué usted encuentra diferente en aquel evangelio a este evangelio hoy día? Cualquiera puede levantar la mano y participar. Víctor. El de hoy en día, no respeto lo digo, ¿verdad? Está mal interpretado.
¿Por qué tú dices que está mal interpretado? Eso es tremendo, dime, ¿por qué tú dices que está mal interpretado? Se está poniendo caliente esto aquí, yo tengo calor ya. ¿A cuánto está ese aire? ¿Por qué está mal interpretado? Cuando Jesucristo se encontró a la mujer que tenía más de 6 esposos en el pozo, Él no la ofendió, Él no la trató menos, como hablamos en los otros estudios pasados, Él no la empujó hacia afuera, Él se acercó a ella de una manera tal que ese evangelio fuera efectivo. Hoy en día, es triste decirlo, pero es algo real, la iglesia no está siendo eficiente en esa manera. Porque Jesucristo mismo se acercó al endemoniado gadanero. Jesucristo mismo, esa mujer, la que tenía el flujo de sangre, tocó a Jesucristo. Y es triste decirlo otra vez, porque es triste, y con todo respeto, hoy en día hemos cambiado esa manifestación poderosa por poner a la gente en los altares, por posiciones, por títulos, por nombres, por cosas que aquí se van a quedar, pero eso que cambia a la persona lo hemos dejado en lo que Víctor me dice que el evangelio, después va José, que el evangelio de Cristo recibía a la gente y no lo rechazaba. No importa, fuera la persona más mala de Jerusalén, de Israel. Bueno, Cristo se metía donde los fariseos y los sacerdotes y los escribas no se metían. Cristo iba a casa del publicano y allí se sentaba en la casa del publicano y se sentaba con él y le empezaba a ministrar el evangelio. y cambiaban sus vidas. Y eran transformados. Entonces, y cuando lo veían los escribas, pero ¿qué hace Jesús en casa de ese publicano pecador? Si el pastor Imán Morales se mete, lo crucifican, le dañan el testimonio. Si usted aquí se mete, un hermano de santidad que guarda a Dios, que ama a Dios, se mete en un lugar porque va a predicar el evangelio, yo no estoy diciendo que usted se mete en todos lados ahora, ¿verdad? Cuide, usted tiene que cuidarse, usted tiene que saber por dónde se va a meter, dirigido por Dios. Pero cualquiera puede dañar el testimonio, porque ya nosotros los creyentes no nos podemos meter en esos lugares. Cristo comía, bueno, a Cristo le hicieron comilón y bebedor de vino. Le dijeron, tú eres un comelón, tú eres un bebedor de vino. Porque Cristo se metía donde estaba la necesidad. Bueno, en un momento dado Cristo dijo, yo no he venido para los sanos, he venido para los que están enfermos. Si tú crees que estás sano, pues quédate sanito, he venido para los enfermos. Y hoy, y nosotros hemos sido testigos de esto, y yo sé que ustedes también, algunos aquí han sido testigos de eso. Llega una persona de la iglesia, tal vez un poco diferente a nosotros, y lo sacamos hasta de la iglesia, porque huele mal o... Yo he sido testigo de eso, yo no sé usted. O lo sentamos por allá cuando esa persona viene porque necesita a Dios. Bueno, yo digo esto para la gloria. Yo he sabido abrazar a borrachones, a gente apestosa. Yo les he sabido abrazar. Y no tengo miedo de enfermarme. Yo he tocado a gente enferma. Que la gente dice, no lo toque. Yo fui una vez a Santo Domingo, esto lo digo para la gloria de Dios. Usted aquí nunca me oye a mí predicando en el altar, dando testimonios míos. Nunca. Yo una vez fui a Santo Domingo, había un muchachito parapléjico, todo dobladito así, como de edad de algunos 14 o 15 años, 13 años, en una cama en el piso, un matre en el piso, donde cuando llovía se mojaba la cama, se hacía sus necesidades encima. Y cuando yo fuimos como un grupo de 7 personas, fue el copastor de la iglesia, unas hermanas de oración que ayunaban todos los miércoles en la iglesia y todos los domingos. La esposa del copastor fue una joven de la iglesia, fui yo, fue un hermano de la iglesia de Nino González, de Orlando. Y cuando llegamos allí a todo el mundo se le rompió el alma ver a aquel muchachito allí en aquella condición. Y su madre desesperada, la caja sin puerta, sin ventana, bueno, cayéndose en el techo. Que de hecho parte de la misión era arreglar la casa a esa mujer. Y gracias a Dios se la arreglaron. Se la casa nueva, le consiguieron cama al muchacho. Pero cuando fuimos a hacer la oración, mire, del grupito que fuimos, ninguno se atrevió a tirarse al piso, tocar a aquel muchacho, abrazarlo y orar por él. Solamente 2 personas. Este servidor y la líder de oración de la iglesia, de los ayunos de los miércoles y los domingos. Le pusimos las manos encima y oramos por él y lo abrazamos allí en aquella condición.
Y yo le puse la cara mía frente a la cara y yo miraba como él me miraba y me decía en su interior, ayúdame, necesito ayuda. Entonces, el evangelio de hoy día es muy diferente al evangelio de Cristo. Muchas veces, Víctor dice que hemos interpretado mal el evangelio. Muchos de nosotros hemos interpretado mal el evangelio. En un momento dado, Cristo le dijo a los fariseos y a los escribas, ustedes obedecen más los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. Prefieren no hacer nada el sábado, no hacen nada y dejan sufrir a sus padres y a sus madres, dejan pasar necesidad y no les ayudan. Eso es lo que le quiso decir. Entonces le dijo, ustedes son unos falsos, porque si su buey o su mula se cae en el hoyo, ustedes van y la sacan. ¿Cómo lo van a ayudar a un hermano suyo, a un hijo de Abraham? Jorge, wake up. Yo tengo lo mismo de Ricky, que cuando Dios vino a este mundo, vino a salvar a nosotros los pecadores. Él no vino a juzgar a Jesús. Él puso el gran ejemplo por ellos cuando salieron esperando y iban a tirar la piedra. Dijeron si alguien tenía un pie de la primera piedra. Entonces, en este tiempo, en la antigüedad, que lo que la Biblia registra, Dios hacía muchas formas sin tener, ¿cómo se dice? Sin tener delicadeza, cualquier cosa, como estaba diciendo, me metí en cualquier lugar. Y yo siempre entiendo que uno hay que cuidar el testimonio. Pero yo siempre digo que si uno está bien con Dios, uno se puede meter en cualquier lugar. Porque hay muchas personas aquí alrededor del mundo que necesitan la palabra de Dios. Pero hay veces que uno dice, yo no me meto ahí solo porque pueden manchar mis testimonios. Entonces, ¿a quién ha creído? ¿A Dios? ¿O creen que lo que habla es la humanidad de ti? Entonces, a veces hay ciertas cosas que lo rezagamos en esta actualidad por no llevar la palabra de Dios. Y los apóstoles, cuando Dios les enseñó muchas cosas, se metieron en muchos lugares. Yes. Sin decir, oh, mi testimonio. Con el respeto de todos, pero hay veces que los limitamos a hacer ciertas cosas que Dios nos dice, pero nosotros decimos no. Nos limitamos y a veces limitamos a otros. Entonces, tal vez la persona necesita de uno. Al menos yo me voy a ver aquí, como usted lo sabe. A mí que alguien me va a decir, oh, mire, el gloria al Señor. Yo sé lo que ando haciendo. Porque yo sé que hay personas aquí que necesitan la palabra de Dios, pero tanto como ya es normal aquí, yo sé cómo estoy yo en mí mismo, y yo cuido mi testimonio, porque digan, el creador del cielo y la tierra, diga a Dios. Amén. Yo le puedo hablar a alguien, yo lo voy a hablar, pero no me va a decir, yo no lo voy a hacer, pues limitándome por ciertas cosas. Y esa es la actualidad que vivimos. Como dice Víctor, hay ciertas cosas que uno no las hace. Y en el antepasado, muchos años atrás, los apóstoles iban a todos lados, sin mirar a ver si alguien era blanco o negro, si quería o prestaba, si miraba era feo, etc. Pero le llevaban la palabra de Dios. Y en este tiempo hay ciertas cosas que nos limitamos. Mire, gracias, Jorge. Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, el que quiera seguir en pos del Evangelio, acuérdense que Cristo es el Evangelio, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. En un momento dado, el Señor, queremos seguirte. ¿Qué le contestó Cristo? Las zorras tienen guarida y las aves tienen nido donde ponen sus polleros, mas el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? Entonces, el Evangelio de hoy día, cuando usted lo visualiza, ¿cómo es que se visto? Los grandes líderes, o sea, el Evangelio no es el líder. El Evangelio no es el predicador, o ser maestro, ser profeta. El Evangelio no es ser un buen adorador de música. El Evangelio no es llegar a la iglesia y tener alguna posición. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es vida. El Evangelio es Cristo. Entonces hemos cambiado
lo que Él estableció aquí por esas cosas. ¿Por qué usted cree que entonces el Evangelio hoy día no tiene tanta efectividad como tenía en la antigüedad? Ahora voy a cambiar la palabra. ¿Por qué usted cree que Cristo no tiene tanta efectividad como tenía en la antigüedad? Las cosas que se veían a cada momento por donde quiera. Y vuelvo y repito, como dije el otro día, usted sabe lo que es que hermano Jesús venga caminando por aquí, le pongan una lista de enfermos y que con la sombra del hermano Jesús se salen los enfermos. Eso lo puede hacer cualquiera de ustedes, iglesia. Que usted ore por un enfermo, las enfermedades que están acabando con la humanidad, que están acabando con la raza humana, los demonios que se ríen de la iglesia, esto lo digo con tristeza. Los demonios se burlan de la iglesia. Y Satanás nos reta y no podemos hacerle frente. Porque no estamos viviendo el Evangelio como se debe vivir. Y yo le voy a decir más. Que me parte un rayo aquí si voy a decir algo que no está correcto. Que me parte un rayo. Hay demonios que están controlando la iglesia, algunas iglesias. Hay malicias que están controlando algunas iglesias. Porque si tú te sales de este evangelio, Pablo dijo, no hay otro evangelio. Y si viene un ángel aún del cielo predicando a otro, no lo crean, no lo reciban, es anatema. Entonces, si no es este evangelio, ¿quién es el que trae otro? Dígalo. Pastor, usted está muy fuerte. Pero eso es lo que estamos viviendo. Cristo lo dijo en su palabra. En los postreros tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas. Se van a meter, se van a infiltrar. Dijo más. Dijo, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Personas que son tipos del anticristo han salido por el mundo. ¿Para qué? Para engañar, para hacerle daño a la iglesia. Y vuelvo y repito, como dijo en la iglesia de hermano Julio César, muchas veces lo que está lastimando a la iglesia hoy día, el evangelio. Mire, usted es el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes. Todos los que aquí han aceptado a Cristo como único exclusivo somos el cuerpo de Cristo. Eso para mí tiene un valor tan grande, que cuando yo lo miro a usted, yo estoy mirando al cuerpo de Cristo. Y yo me espanto, yo me espanto de hacerle daño al cuerpo de Cristo. A mí me da temor de yo hacerle daño al cuerpo de Cristo. De hacerle daño al hermano Genio, al hermano Jesús, a esta niñita que está aquí, a cualquiera de ustedes. Porque le voy a hacer daño al mismo Cristo. Ese es mi pensar, yo no sé el de ustedes, ese es mi pensar. Entonces, lo que está dañando la iglesia, lo que está matando a la iglesia, dígame otra cosa más. Dejemos ahí ya que lo hemos interpretado malamente. Otra cosa más, hermano Norma. Amén. Jesucristo no cambia, lo que cambiamos nosotros. Amén. Lo que ha matado también, mucho de eso es que la iglesia ha dejado de orar, de ayunar y hacer el trabajo que el Señor indica en su palabra. Todo lo que el Señor indica en su palabra. Ahora dice que en aquel tiempo en Antioquía los discípulos se llamaron cristianos por primera vez. Porque ellos lo veían, su testimonio y cómo ellos se esmeraban por la causa de Cristo. Y predicaban a Cristo y le llamaban cristianos por primera vez. Ahora, hoy en día, la iglesia, como ha dejado de orar y buscar el rostro de Dios, entonces quiere ahora hacerlo por su propia cuenta. Hoy en día estoy hablando globalmente, hermano. Hoy el Señor dice, y el Señor añadía, ellos buscaban el rostro de Dios, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y no solamente hacían el trabajo y oraban, y ayudaban. Pero hoy en día, como eso se ha dejado, pues entonces
Yo voy a traer programas a la iglesia, con caretas, voy a poner a hermanos que hagan papeles de demonio. ¿Cómo tú vas a hacer un papel de demonio si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, hermano? Amén. Yo no veo eso correcto. Hermano, yo me paraba de la iglesia y me iba. Aquí yo fui a una iglesia, aquí por primera vez, buscando una iglesia, y cuando fui a la escuela dominical, cuando me trajeron un tren, salí de aquella, y ahora me voy a meter a eso, salí volando. Mitad blanco, y mitad negro y mitad colorado. La cara pintada. Yo dije, ¿qué es esto? Un cristiano haciendo papel de demonio. No, esto no es conmigo. Me paré y me fui, hermano. Amén. Me paré y me fui. Y eso es lo que está sucediendo, que se ha dejado de orar, se ha dejado de buscar el rostro de Dios. Entonces yo voy a traer los problemas. Yo soy lo que voy a traer. Entonces cuando vienen las vidas, vienen, se emocionan, pero en realidad no han tenido un encuentro con el Señor, y como no ha habido un encuentro con el Señor, no hay cambios. Y el enemigo engaña. Yo le doy gracias a Dios porque aquí oramos. Todas las primeras semanas de cada mes estamos en oración. Los domingos, todos los domingos a las 6 de la mañana aquí estamos en ayuno de oración. Si usted no viene, ese es asunto suyo. Si no puede venir, pues no puede venir. ¿Verdad? Nosotros no podemos obligar a nadie a eso. Pero aquí venimos todos los domingos a la iglesia a las 6 de la mañana. Empecé yo solo con Esteban. Ahora están viniendo más gente. Tengo a Papa y tengo a Marilyn. Ok. Estás como Robert, echándole a Marilyn. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi señor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Explícame, Marilyn. Si te metiste en el lío ahora, tienes que salir de él. Eso es lo que está sucediendo. Yes. Esa es la diferencia de la vida. La creencia nos trae el favor que muchas personas son líderes de la iglesia, no solamente pastores, pero muchas personas se paran, o nosotros mismos, porque todos somos representantes De Cristo. de Cristo. Entonces, estamos despreciando el nombre del Señor, porque no hacemos y no lo honramos. Si Él dice: aquí soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces no honramos al Señor. ¿Por qué no honramos al Señor? Porque hacemos cosas que son contrarias a lo que el Señor nos ha enseñado. Mire, mi nena fue a una iglesia los otros días a visitar, que fue con un amigo, una amiga, no sé. Un amigo creo que fue. Y el amigo, cuando yo lo conocí, 2 pantallas aquí. El muchacho, 2 pantallas aquí. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y yo le dije, si ese es cristiano, no es que yo esté rechazando, ¿verdad? Ni esté menospreciando, ni esté juzgando. Y no voy a decir el nombre de la iglesia, yo sé cuál es la iglesia, en Orlando. Me dice papi, después me dice papi. Esa iglesia yo no sé. Yo estaba allí y me sentía rara. Yo me sentí incómoda. Esa gente allí oye música del mundo, beben, hacen esto, hacen aquello, hacen esto otro. Yo me sentía mal, papi. Y me dice, la mamá del amigo es ujiero, diácona. Y esto lo voy a decir con mucho respeto. Y vive con un hombre y no está casado. Entonces, ese es el evangelio que se está proyectando. Entonces, muchos son engañados. Como decía Madeline, ¿dónde está mi honra? Y nosotros, ahora sí, papá. Lo que está pasando hoy en día, que una persona de allá afuera, esa
sabe 4 textos y enseguida viene. Ese es de Dios. No te van a encontrar de un pastor. Pues enseguida viene el pastor porque sabe 4 textos y porque allá Pancho le dijo que era tremendo varón de Dios. Pero si el diablo se conoce la inteligencia por ahí. Son así. Entonces viene uno humilde que quizás tiene un 4º grado como yo, que no se sabe un texto completo. Y no usa corbata. Entonces, quizás tiene el deseo de buscar, pero sienta muy. ¿Es así o no es así? Esa es la diferencia de cada medio. Sí, porque como no tiene instituto, no tiene 4º año, no tiene ningún diploma, no tiene ningún doctorado, entonces a ese es que le dan. Entonces, ponemos al mismo diablo a predicarnos nosotros. Eso es lo que está pasando. Y yo dije la corbata porque muchas veces catalogamos. Muchas veces catalogamos a los hombres de Dios porque usan saco o corbata. Mira, hermano, no es pecado hacer una investigación. No, mira, tenemos que investigar quién es que va. nosotros crecimos, los hermanos que llevan aquí tiempo crecieron que cuando alguien invitaba a un predicador se llamaba el pastor de esa persona. Pastor, esta persona se congrega con usted. ¿Cómo está su testimonio? Víctor vino aquí en enero, ¿verdad, Víctor? En enero por ahí más o menos. Y yo fui al pastor de la iglesia Víctor y hablé con él. Cuando Ana vino hice lo mismo, cuando Marily vino hice lo mismo. No es porque yo estaba dudando de ellos, porque a Víctor yo lo conozco hace tiempo, a Ana la conoce, a Marily también, pero fui donde ellos. Eso es ética, eso se llama ética, ¿verdad? Y antes se llamaban a los pastores, pastor, este hombre verdaderamente se congrega con usted, está en buena ley. Entonces nosotros hemos fallado. Y muchas veces, como decía Manuel y como estaba repitiendo, muchas veces catalogamos a un hombre de Dios, una mujer de Dios por la ropa, o porque hable bonito. Tal vez viene alguien aquí que no sabe hablar muy bien, que se le traba la lengua tal vez, no usa palabras bonitas, pero viene con una unción tremenda. Y mueve a la iglesia, la mueve, la sacude de una forma terrible, nos vira al revés. Y viene uno con mucho estudio y dice un montón de palabras y uno ni lo entiende, se queda igual. Porque a mí me ha pasado. Y yo una persona, yo no entendí nada del mensaje. ¿De qué sirve? Ana, ¿ibas a decir algo? Unidad. La iglesia no es solamente ese grupito, la iglesia es un cuerpo grande, universal. Y vamos a hablar de la iglesia que son sana doctrina, pero no están unidas. Cada cual está dando por su lado. Y hay una competencia por el más miembro que tenga. ¿Hay competencia? Hay competencia. O sea, y si yo me voy dentro de la congregación, pues ya no somos hermanos de esta congregación. O sea, la unidad que había antes en el cuerpo de Cristo no lo está viendo aún dentro de la iglesia que son sana doctrina. Y esto es lo que está enseñando de la unidad. Ana, ¿y qué es sana doctrina? La sana doctrina es llevar la palabra tal y como está escrita. Vivirla como está escrita. Porque esa es otra cosa que hemos confundido la palabra doctrina. Porque doctrina es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de la Biblia, tal como está. Tal como está. Sin quitarle y sin añadirle. Sin darle nuestras interpretaciones. Claro está, esto hay que entenderlo bajo la luz del Espíritu. Hay cosas que aquí hay que profundizar en la palabra para poderlas entender, comprender, porque a simple vista no la vamos a entender. Tenemos que buscar el contexto y todas esas cosas para poder entender la palabra. Y sobre todo, en oración y en la luz del Espíritu, que es el que dice la Biblia que nos enseñará ¿qué? Todas las cosas. Entonces, perdón la mano. Hemos confundido
doctrina con los dogmas. Que hay muchos que son buenos, pero hay otros que hacen daño. Hay muchos que son buenos, pero hay muchos que hacen daño. Y muchas veces ponemos por encima los dogmas que la doctrina verdadera del Evangelio. Eso fue lo que le dijo Cristo a los escribas y a los fariseos. Los dogmas son reglas. Cuando allá en la antigüedad, en la iglesia apostólica, se empezó a crecer y se empezó a desarrollar la iglesia, a expandir, y surgieron grupos, uno le dieron unos significados a unas cosas, y otros le dieron otro significado a otras. Y los apóstoles, y aquellos líderes de aquel entonces, crearon unas interpretaciones para proteger la sana doctrina. Y a pasar de los años, esos dogmas han ido cambiando y la gente los sigue cambiando. Por eso es que usted ve una iglesia hoy pentecostal que creen una cosa y en otra cosa no. ¿Ves? Que gente que creen en Cristo y unos practican unas cosas y otros no. ¿Ves? Ahora, hoy en día 45% de la iglesia pentecostal no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Eso es así. Yo tengo amigos que no creen, que dicen que creían, supuestamente hablaban lengua y ahora están diciendo que eso era que brujería. Señor, reprenda al diablo. Oiga bien, hoy muchas iglesias que eran pentecostales, como dicen por ahí, RT. ¿Usted sabe lo que es RT? Rajatabla. Yo crecí en eso. Y yo creo en la santidad, yo creo en la rectitud de Dios. Y creo que el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Hoy, muchas han cambiado aquello y ya no son las mismas y no enseñan lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba la convicción? No había convicción de aquello, había imposición. Entonces, antes era pecado y ahora no. Entonces, lo que había era imposición. ¿Usted sabe lo que es imposición? Que nos impusieron unas cosas. Y lo hacíamos porque se nos impusieron. Pero aquí adentro, tal vez estaba el deseíto de hacerlo. Y cuando Cristo llega, el deseo se va por completo. ¿Me va entendiendo? Pasan 20 años, pasan 30 años, pasan 40 años, yo sigo creyendo en lo que aprendí, en lo que se me reveló por el Espíritu. ¿Me siguen? Entonces estaban siguiendo un evangelio engañado. Ok, yo conozco pastores que digan, no, es que hoy yo estaba equivocado, ahora aprendí más, ahora conozco algo nuevo. ¿Qué es eso? Amigos míos, y siguen siendo mis amigos, no por eso son mis enemigos, son mis amigos y nos llamamos y nos hablamos. Mire, hermano, a mí me llamaban fanático. Mira, yo soy fanático de Cristo. Eso digo yo. Yo soy fanático no de béisbol, de Cristo. Porque si Jordan tiene fanático, ¿por qué Cristo no? Ah, no soy rajatabla. Yo en la escuela dominical, yo me tuve que parar, porque ya no estaba hasta las narices, porque le tiraron a las hermanas que tenían sus moñitos. Y Se puso bueno esto ahora. falta larga, pelo largo y lengua larga. Yo me paré. Yo era maestra de escuela dominical. Y yo no me decía. Hable, hermana Norma, hable. Sí, porque yo oía los comentarios, las hermanas se sentían tristes, aquellas que tenían su muñito y su pelo largo, se sentían tristes, porque el montón de apóstatas, porque eso es apostasía, hermano, que han entrado a la iglesia, y lo dice la Biblia, apostasía. Entonces, el grupo de apostasía era más que aquellas que buscaban de acercarse a Dios. Yo no entré a escuela dominical. Yo le pregunté al maestro, porque el maestro nos daba escuela a todos los maestros. Había uno, el superintendente nos daba clases.
Ningún maestro podía dar clases si no cogía estas clases, porque tenían que estar todos de un acuerdo lo que iban a enseñar. Por ahí vamos. Entonces yo le dije, le voy a hacer una pregunta, hermano. Y la que tenía el pelo largo y la espalda larga, porque el mismo, yo le digo, mira hermano, si a mí el Espíritu Santo me redarguyó, cuando yo me convertí, a mí nadie me dijo quítate esto ni quítate esto otro, nadie me dijo nada, pero usted sabe una cosa, que cuando yo me convertí, el Espíritu Santo me redarguyó, me redarguyó, y mi esposo es inconverso y todavía era inconverso, joven, y yo también, y el Espíritu Santo me redarguyó a mí, y cuando me redarguyó yo empecé a obedecer al Espíritu Santo, ¿ok? Y me está redarguyendo todavía porque eso no se acabó, pero yo le digo a usted, ¿cómo yo le voy a decir ahora al Espíritu Santo? No, entonces el Espíritu Santo no, tú eres embustero, tú no me decías, eso son mentiras tuyas, yo puedo hacer esto y lo otro y andar como me dé la gana. Es decir, le estoy diciendo yo, si he cambiado mi forma ahora, ¿ok? Que me vuelvo apóstata, le voy a decir entonces que yo no estoy diciendo al Espíritu Santo, que me redarguya de esas cosas. Mire, hermano. Le estoy diciendo al embustero del Espíritu Santo, y eso es lo que está pasando hoy en día, por eso el Espíritu Santo, estoy hablando globalmente, por eso el Espíritu Santo no se manifiesta como antes, hermano. No se manifiesta como antes, nadie me diga. Yo me recuerdo cuando la gente no sabía las 12 de la noche y los muchachos se levantaban, las manos acostaban debajo de los asientos. Hoy decimos, no. Por la mañana se levantaban a las 5 de la mañana para trabajar. Hoy decimos, tenemos que irnos temprano porque muchos van para la escuela o vamos a trabajar. Es lo que ha cambiado el Evangelio. Nuestros padres se amanecían hasta las 12, 1 de la mañana y al otro día se iban para cortar las cañas. Yo creo que Manojeño es testigo de eso. Yo no sé, Manojeño, ¿cuántos años usted lleva en el Evangelio? Usted es nuevo. Usted es de menudo para acá. Pero esas son las historias que se escuchan en nuestra tierra. Se amanecían adorando, glorificando a Dios y se iban al otro día a cortar caña para el monte, a sembrar, a trabajar la tierra, trabajo duro. Y no había carro para llegar al trabajo ni para llegar a la iglesia tampoco. Por eso es que hoy no vemos esas cosas, mi amado hermano. Porque le hemos puesto, tengo Manalilla primero y después te tengo a ti, Víctor. Le hemos puesto pautas. Usted levantó la mano, ¿verdad? Le hemos puesto pautas al Evangelio. Limitaciones. Si Maranorma dijo algo bien grande, eso lo dijo ella, no lo dije yo. Que hay gente que tiene el moño largo, pero tiene la lengua larga también. Entonces, eso le hace daño al Evangelio. Estamos hablando de Cristo, del Evangelio. Yo no sé si esto lo había en la iglesia primitiva. Pero entonces miramos más, esto es lo que está pasando, que miramos más la apariencia por fuera, que tiene que cambiar, que lo que hay adentro. Mira, a mí usted me convence con sus actitudes, con su carácter. A mí usted no me convence porque venga aquí todos los días a la iglesia, ni porque bien me ni ofrende. Manojeño aquí era tesorero y Maranora es tesorera. Pregúntele a Manojeño y a Maranora cuántas veces yo he ido donde ellos a preguntarle quiénes son los que diezman aquí o quiénes son los que ofrendan. Manojeño, yo fui alguna vez a preguntarle, Maranorma, Nora, yo le he dicho a ustedes, les he preguntado a ustedes cuánto entró de ofrenda en este mes. Porque a mí no me interesa eso. Y tengo el derecho de hacerlo para ver cómo están las finanzas de la iglesia. Pero yo no vine aquí a eso. Entonces, hay líderes que en vez de ministrar a Cristo, están más pendientes de esas cosas. Han cambiado el verdadero evangelio por eso.
Mira, a mí me llama mi presidente cuando hablo con él y me dice, ¿cómo va la iglesia? Yo, bien, las almas están llegando, se han reconciliado, la iglesia está floreciendo. ¿Y la finanza cómo va? Allá hago silencio yo. Yo digo, va bien. ¿Cuánto entró? Me dice, él preocupado porque la iglesia eche para adelante. ¿Cuánto entró yo? Yo no sé, por ahí. Esa información, cuando estaba en manos de esa información la tiene él, yo no la tiene nueva, no la tengo yo. Porque yo no estoy pendiente a eso. Cuando me dan el informe a los 3 meses o el informe mensual, pues yo veo lo que hay, mamá, tranquilo, cuando vamos a las reuniones que hacemos de junta. Pero hoy hemos cambiado el evangelio, y yo iba a decir ahorita, y voy a terminar de decir el pensamiento que voy a decir ahorita, para que Manalilla me lea el texto. ¿Qué es lo que le está haciendo daño? Ya son las 9. Ahora, mire, lo que le está haciendo daño a la iglesia, y no me canso de repetirlo, al evangelio, porque cuando yo digo iglesia, digo cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender eso, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso usted tiene que tenerlo en una pesa bien, tiene que tenerlo ahí en su mente, en su conciencia, en su corazón, que ustedes son el cuerpo de Cristo. Lo que está matando a la iglesia hoy día son lo que han dicho, lo que dijo Ana por allí, lo que llama la norma, son esas cosas que están dentro de la iglesia. Los pleitos, las contiendas, los celos, envidia dentro del evangelio, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Mira qué bien está José ahí. Yo estoy seguro que todos los jóvenes están contentos porque José está en esa esquinita ahí tocando bajo y así. José, perdóname que te lo haga por ejemplo. Estos muchachos son por mis hijos, ellos se quedan en casa, cada rato se quedan en casa allí, no vayan ni dormir ni nada. Yo, a cada rato, ya los extraño porque llevan como 2 fines de semana que no van para casa. Pero a veces llega alguien y lo vemos en esa posición, lo que tiene que cambiarte son las medias. Pero están combinadas porque son gris. Son gris. Mire, a veces pasa eso. Yo mencioné los jóvenes porque los jóvenes a nosotros a veces nos dan cátedra. Porque todos estos jóvenes se llevan bien chévere, bien nice. Todos se llevan, todos comparten. Y yo estoy contento, y no es que yo le esté dando como a los jóvenes, cuando se portan mal yo les hablo las orejas, y me siento con ellos, cuando estoy en casa me siento con ellos y les hablo, ¿verdad, Víctor? Y los aconsejo, y esto, y aquello, y esto otro. ¿Sabes? Para encaminarlo, para que vayan recto, derechito. Pero yo estaba en otras iglesias, miren, mi hermano, y el grupito de jóvenes que nosotros tenemos aquí, es un grupo de jóvenes hermoso. Porque yo estaba en otras iglesias, donde los mismos jóvenes, hay esa división, esa diferencia, esa competencia entre la juventud y entre los adultos también, ¿tú sabes? Pero yo estoy diciendo que aquí los jóvenes nuestros, cuando yo los veo cuando salen allá afuera, y ese compartir, y esa coinonía, a mí me alegra eso. Y les digo yo les digo a ellos, cuiden eso, jóvenes, cuiden eso, cuídenlo. Y todo el que venga por ahí, joven nuevo que venga, métalo en ese ambiente. ¿Ves? Y tengo testimonio que cuando llegan alguien nuevo, vienen los jóvenes, las muchachas, se acercan, mira esto, aquello, esto otro. Y lo integran al grupo. Muchas veces nosotros los adultos no hacemos lo mismo. Chacho, yo quisiera que... Robert, perdóname. Todos sabemos aquí que Robert está luchando con un problemita que él tiene, ¿verdad? Estamos orando para que Dios lo ayude. Yo quisiera que Robert superara eso para yo poner a Robert como diácono también de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Robert es carismático. ¿Usted me entiende? Y atento. Y Junior, ¿cuándo te vas a hacer miembro? Porque mire, el pastor estudia todo eso. Son gente que, mire, son carismáticos, son bien atentos, esto, aquello, esto, otro. Le dan una sonrisa a cualquiera. Aquí estamos, que esto, que aquello. ¿Usted me entiende?
Entonces nosotros los adultos debemos ser así. La iglesia debe ser así. La iglesia debe ser así. Toda la iglesia. Porque eso es lo que está dañando el evangelio. Satanás no le hace daño al evangelio si nosotros no lo permitimos. Solamente si nosotros abrimos las puertas. Pablo dijo, se me ha encomendado. Dice, fuimos aprobados por Dios que se nos confiase el evangelio. ¿Usted sabe lo que es que Dios le haya confiado el evangelio? Aquí está hablando Pablo. Eso se le confió a Pablo. Pero también se nos ha confiado a nosotros. Que se nos confiase el evangelio. Que, ahora lo voy a decir en otra palabra. Que se nos confiase a Cristo. Para hacer lo que el evangelio tiene que hacer, que fue lo que leímos en Isaías capítulo 50 y pico, 60 y algo por ahí. ¿Sí? Para que hagamos lo que el evangelio hace. Así hablamos no para agradar a los hombres, porque muchos hombres se paran en los altares para agradarse a sí mismos. Y para que la gente lo escuche, para que la gente diga, mira, qué tremendo. Que les gustan las primeras posiciones. Y qué lindo cuando estudia Esteban, que nadie conocía de Esteban. Nadie conocía de Esteban, nada más que las viudas y los huérfanos. Estoy hablando de Esteban, el de la Biblia. A este no, este lo conoce todo el mundo. Esteban de la Biblia, hermanos niños, nadie lo conocía. Pero hacía una labor tremenda en las mesas, sirviendo en las mesas. Y sirviendo en las mesas, ministraba a Cristo y cambiaba a la gente. Y cuando Dios fue a escoger líderes, diáconos, Dios estaba mirando a Esteban. También no lo estaba mirando a la gente, pero Dios lo estaba mirando. Dios, sepárenme en Esteban, varón lleno de Dios, gracia, de Espíritu Santo, de poder y de fe. Sepárenlo de él. Y a otros más. Pero al más que se menciona y que se señala, Esteban. Hermana Lidia, léame el texto que tú me vas a leer. Esto solo quiero saber que vosotros recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe. También yo soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por la carne. Eso es lo que habíamos hablado ahorita, ¿verdad? La gente que han cambiado, ¿verdad? Y vuelvo y repito, que ahí no había convicción. Por eso es que yo le digo a ustedes que cuando aquí venga alguien, dejemos que el Espíritu sea el que haga la obra. Porque nosotros no podemos cambiar ni imponerle a la gente las cosas. Es el Espíritu quien lo hace. Oiga bien, no tengo que procurarme, amado hermano, que este evangelio cause poder. Hermano Genio dijo que el evangelio es poder de Dios. ¿Cómo nosotros hacemos que el evangelio cause poder o fluya poder o manifieste poder? Haciendo lo que está establecido aquí en la Biblia. Amándonos. Mire. Así que hablamos no para agradar a los hombres, sino para a Dios que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Oiga, yo le voy a decir aquí, yo el pastor. Si usted tiene algo en contra de mí, hágame daño a mí. ¿Sabe? Le voy a decir esto para que usted, para llevarlo a donde los quiero llevar. Si usted tiene algo en contra de mí, hágame daño a mí, no le haga daño a la obra del Señor. ¿Me entiende? Porque todos estos que están aquí, no me repito, es el cuerpo de Cristo. O sea, usted no me va a hacer daño a mí, yo sé que usted no me va a hacer daño. Pero creo que lo estoy poniendo como un ejemplo. Porque si yo como líder, usted tiene algo que no está de acuerdo conmigo, usted no se desquite con la obra del Señor. ¿Me va a entender lo que quiero decir? Porque cada uno de los que estamos aquí somos obra de Dios, somos obra del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo. Oiga, tengamos cuidado
con lo que pensamos. Cuando Jesús me mira y cambia el ojo para allá, quiero decir este ahora. Tengamos cuidado con lo que pensamos o con lo que decimos. Le voy a explicar por qué. Porque podemos blasfemar contra el Espíritu. Y dice la Biblia que lo único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu. Si yo digo, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu? Atribuirle una obra de Dios, atribuírsela a quién? A Satanás. Yo si no estoy seguro, mejor me quedo callado. ¿Verdad? Porque yo quiero librar mi alma. Mejor me quedo callado, tranquilo. Y si tengo que orar, pues oro. Pero cuidado con decir algo que digamos, eso no es de Dios, cuando Dios es el que está haciendo. Por ejemplo, que aquí se pare el hermano Genio y traiga un mensaje y yo diga, eso no es de Dios, cuando el que lo usó fue Dios. O por ejemplo, Rosa, que es la presidenta de los jóvenes, venga y presente un plan de trabajo y sea dirigida por el Espíritu, porque Rosa ora, Rosa busca a Dios, es dirigida por el Espíritu, y tal vez como que a mí no me cuadra lo que Rosa está haciendo. Y yo digo, eso que Rosa está haciendo no es de Dios, cuando Dios es la que la está guiando. Y si no es Dios que lo está haciendo, ¿quién lo está haciendo? No hay otro más, Dios y Satanás. Si no la dirige Dios, ¿quién la dirige? Si el pastor se para aquí, inspirado por el Espíritu, y quiere hacer algo para Dios, dirigido por Dios, y hay gente allá diciendo que no es de Dios, tenga cuidado. Porque usted puede entrar en blasfemia contra el Espíritu. Mejor que se calladito y no diga nada, no piense eso. ¿Usted me va entendiendo? Entonces, esas son las cosas que dañan el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A veces a mí me da pena el Evangelio que vivimos hoy día. A veces yo lloro, hermano, por el Evangelio que vivimos. Cuando podemos analizar el Evangelio porque mire, yo estoy aquí porque yo sé lo que he creído. Se me predicó un Evangelio y lo aprendí por esto. Lo aprendí por esto. Yo estoy aquí porque ningún hombre me convenció. Y yo creo que usted no está aquí porque lo convenció un hombre. Está aquí porque lo convenció el Señor, el Espíritu. Estamos aquí porque el Espíritu nos convenció. Y yo creo en esto. Y me muero creyendo en esto. ¿Y sabe qué? Dios lo sabe y Satanás también. ¿Usted sabe eso? Que Dios sabe lo que usted es y Satanás también sabe lo que usted es. Entonces, nosotros tenemos que seguir esto, hermano. Este es nuestro Evangelio. Protejámoslo, cuidémoslo, vivámoslo, platiquémoslo. Metámonos en nuestro pecho y dejamos que esta sea nuestra regla de oro. No. Tratemos de nosotros, usted, personalmente usted, de hacer que este Evangelio se viva como está establecido aquí. Si el hermano Genio no lo quiere vivir, hay hermano Genio con Dios. Hermano Genio, perdón que lo tome por ejemplo, ¿verdad? Si Kevin no lo quiere vivir, allá Kevin con Dios. Sus papás le enseñaron, toma Kevin por él, sus papás se han encargado de enseñar lo que es el Evangelio. ¿Verdad? Pero yo le voy a dar cuenta a Dios por mí. Hoy día, lo que decía Ana ahorita, la competencia. Mucha competencia en la iglesia. A nivel global y a nivel local también en muchas iglesias. Yo dije ahorita que el Evangelio no es cuestión de posiciones, de liderato. Hoy día muchos congresos, muchas cosas, de lo que se habla es de liderato y líderes, y conferencia de líderes, y conferencia, y congresos, y todo tiene que ver con líderes, y prosperidad, y
¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? El mundo se acaba. ¿Dónde están las profecías? ¿Dónde está el arrebatamiento? ¿Dónde está lo que está pasando en el mundo? La gente está dormida. Maradona hablaba ahorita de la apostasía. ¿Usted sabe qué? Que la apostasía, hay apostasía dentro de la iglesia. Porque la apostasía es abandonar la fe. La apostasía es abandonar lo que hemos creído. Y está la apostasía global como está la apostasía personal. ¿Eh? El ecumenismo. Entonces, el mundo se acaba, Robert. Cristo viene y estamos envueltos en otras cosas, metidos en otras cosas, la iglesia en otras cosas metida. Como decía nuestra hermana Norma ahorita, tantos espectáculos y shows y cosas, que no es malo, pero no cambien a Cristo. Y la palabra es la fuente que tiene el agua para el adulto, para el niño, para el anciano, para todos. Para todos. Porque la Biblia le habla a todo hijo que es la vida del cristiano. El que tiene la necesidad está ahí todo, cómo debemos de andar, cómo debemos de comer, cómo debemos de caminar, todo, cómo debe ser la mujer con su esposo con la mujer, que le habla a todo, la palabra tiene todo. Los hijos con los padres con los hijos. Está todo ahí, lo que pasa es que no hay el tiempo. El jefe con el obrero con el jefe, el amigo con el amigo, todo. Víctor. Viene, que nos vamos. Todo va en línea con lo que voy a decir. A veces, no, ya todo el mundo ha dicho un poquito de esto. A veces nosotros decimos, ¿verdad? Como respetando eso, aquel que se quiera decir acá, ok. Verdaderamente, nosotros seguimos los mandamientos como lo haría la palabra verdadera, lo que es una tabla. No lo seguimos. Muchas veces no podemos porque nosotros nos hemos adaptado a las mismas cosas que hacían nuestros padres. Y a veces por ese nombre, ¿verdad? No se me va a compartir, se me va conmigo. Ese nombre lo queremos coger y no, somos rajatabla, no, somos liberales, no, somos conservadores. Y ponemos y sacrificamos nuestra familia, sacrificamos nuestra propia vida solamente por vivir de apariencia. Eso no es hipocresía. Sigo ahora con lo otro. Eso para que crean. El verdadero mandamiento no es que nos sirvamos unos a los otros. Eso es. Como estamos hablando, como decían, nosotros desde nuestra cultura se nos ha enseñado que servir es malo. Ya se ha inculcado en nuestra cabeza que lo que no es doctor y lo que no son psicólogos y no son abogados, pues no. El que limpia zapatos, no, ese perdonando la palabra, ese es un puerco, ese no sirve. El que barre la iglesia, ese no sirve. El que sirve la comida, ese no sirve. Eso es lo que se ha enseñado en nuestra cultura. ¿Vos estoy mintiendo? Es verdad, se ha enseñado. Nosotros como iglesia tenemos el antídoto para contrarrestar eso. Jesucristo le enseñó a sus discípulos cuando estaban pidiendo que quién iba a limpiar esos pies, como yo le estaba enseñando a los jóvenes, que esos pies como estaban, Jesucristo se enseñó con la toalla y le dijo, aquí no va a haber pelea, yo voy a limpiar los pies. Entonces, ese es el verdadero mandamiento. A veces nosotros queremos, no, aquello, vaya. Ese es el verdadero evangelio. ¿Verdad? Servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esos líderes que son bien pomposos, como usted hablaba ahorita de los congresos y estas cosas, de verdad ellos están sirviendo. No critico a nadie que tenga un carro bueno, pero de verdad tú estás utilizando el dinero que Dios te pone en las manos para ayudar a los pobres, como usted hablaba de Esteban. De verdad nosotros vamos ayudando a la viuda. De verdad la iglesia busca a esa gente que necesita. La iglesia de verdad busca la necesidad donde está la viuda, donde está la gente que son una familia entera que necesitan comida, donde hay jóvenes que necesitan ayuda, donde hay personas que tal vez estén trabajando por estar pillados, y nosotros como Cristo tenemos que representar, porque somos nosotros como el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que representar lo que es Cristo. Amén. A veces nosotros mismos representamos a otros. Nos hemos apartado de eso. Nosotros nos hemos apartado de eso. De suplir las necesidades de los necesitados. Y muchas veces de los propios nuestros. Aquí hay mucho más que hablar, hermano. Nosotros tenemos que meditar en lo que es el Evangelio y cómo nosotros estamos viviendo el Evangelio. Víctor dijo algo bien, una verdad bien verdadera. El Evangelio es servir. Cristo vino a servir, no a que seamos servidos. Él solamente mencionó cuando le limpió los pies a los apóstoles, pero ¿se acuerdan cuando Jacobo y Juan fueron, verdad?
Señor, ¿dónde nos vamos a sentar en tu reino? Permíteme que uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué había ahí? La mamá, ¿qué había ahí? Intereses personales. Pero como este Cristo era terrible, mi Cristo era terrible, a mí no me toca eso. En otras palabras dijo, esa posesión ya está. O sea, ¿y qué le dijo? El que quiera ser mayor será el menor. Para Norma. Voy a leer algo aquí, porque esto fue un punto bien bonito ahí. A veces nos alzamos de que ayunamos mucho, hablando globalmente. Muchos hermanos, yo he tenido esta experiencia con personas que se jactan de ayunar, pero mira lo que el Señor dice. Y a veces nosotros nos duele, porque a veces queremos ayunar, pero no podemos a veces, ¿ok? Y a veces yo digo, Señor, me siento tan mal porque hoy no puedo ayudar. Pero el Señor me da estos textos. Y yo aprendí esto del Señor. Es el tal ayuno que yo escogí, es el Señor. Isaías. De día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junta. Y haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejarlas libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es entonces cuando tú hagas estas cosas, mira qué lindo está. Será tu justicia. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Ahí es que tú ves que la persona es salva cuando se apiada de la hambriento y hace estas cosas. Se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguarda. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Voy a dejarlo ahí. Mire, ya que el hermano no me tocó esto, como yo cuando está la Biblia y con esto fue un Mire, vuelvo y repito que el Evangelio es más de lo que a veces nosotros pensamos, de lo que a veces decimos, de lo que a veces vivimos. Ya que el hermano dijo del ayuno, por eso es que yo dije ahorita que yo ayuno aquí todo el domingo, pero que yo no puedo ayunar aquí todo el domingo. Viene el que viene de corazón. Porque el que ayuna obligado no está haciendo ningún ayuno. Aquí los jóvenes cuando tienen ayuno congregacional, los hermanos, usted no están el ayuno no es dejar de comer. ¿Cuántas veces usted ha estado sin dejar de comer? Para ir a hacerse unos exámenes en el médico, para sacarse la sangre, hacerse unos exámenes. Usted ha tenido que dejar de comer, ¿verdad que sí? A veces, yo muchas veces paso el día entero sin comer. Y no estoy ayunando. Y yo sé que algunos de ustedes aquí también lo ha pasado. ¿Verdad que sí? Y no están ayunando. Entonces, el ayuno no es dejar de comer. Eso es lo que se enseña, ¿verdad? El ayuno es someter la carne
¿Por qué dejamos de comer cuando ayunamos? Para someter la carne, para dominar la carne. Para decirle, carne, tú no me vas a gobernar. ¿Por qué? ¿Qué nos gusta? Y si usted ayuna y está pensando en el plato de chuleta y de bistec que se va a comer después del ayuno, usted no está ayunando nada, hermano. Ese ayuno usted lo está anulando. Todavía no ha terminado el ayuno y lo está anulando, lo está cortando. Perdóname la expresión que voy a decir, eso no sirve. Nosotros lo ayudamos para humillarnos ante Dios, lo hacemos con voluntad. Si yo vengo aquí a ayunar obligado, no estoy haciendo nada, no estoy causando ningún efecto. En el mundo espiritual no estoy causando ningún efecto. Mejor venga en oración, y si no puede ayunar, venga en oración. Claro, cuando usted puede ayunar, si no puede, no ore. El ayuno es un momento que se saca para separarse uno con Dios. Ese es el día de reposo, donde sacamos el día para estar con Dios, para hablar con Dios, para leer, para meditar. Nos olvidamos de todo lo demás y la pasamos con Dios. Nosotros no hacemos aquí ayunos como se manda, hermano. Porque si nosotros fuéramos a hacer ayuno como dice la Biblia, nosotros tenemos que olvidarnos de todo lo que vamos a hacer en el día y pasar ese día con Dios solito. Con Dios solito. Es un día que se separa para Dios. No se hace más nada. Pasarla con Dios. Ese es el verdadero ayuno. Humillarse ante Dios. Empieza de ser. O sea, es un tiempo que usted pasa con Dios. Y algún día vamos a tener un estudio de los ayunos, ¿verdad? Porque hay diferentes clases de ayuno. ¿Ves? Así que no vale la pena que yo aquí ayune, que yo ore. Esto es evangelio. No vale la pena que yo ore, que yo ayune, que yo venga todos los días a la iglesia, que yo diezme y ofrende, si estoy haciendo otras cosas que están anulando eso que estoy haciendo. Y le voy a decir más. Muchas veces lo poquito que hacemos negativo hacen más daño que lo mucho que hacemos positivo. Porque Robert tiene esa camiseta azul, si le queda una pintita negra, nos olvidamos de todo lo azul limpio que está y vemos la pintita negra. ¿Verdad que sí? Entonces, una sola cosita negativa que hacemos anula todo lo bueno que hacemos. Eso es el evangelio. Vivir en perfección delante de Dios. Pastor, pero ¿cómo perfecto? Bueno, usted pregúntale a Dios cómo es eso. Porque Él dice en su palabra, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Eh? Póngase de pie, nos vamos. Perdonen el tiempo. Pero medite en el evangelio que vimos hoy nosotros días, y usted, como lo dije ahorita, viva usted. Si usted vive el evangelio personal, usted verá qué cambio vamos a hacer nosotros. Porque si cada uno nos dedicamos a vivir el evangelio como se debe vivir, cuando llegamos a la iglesia, verdaderamente este lugar va a temblar. Cuando vayamos a la calle, cuando vayamos al hogar, cuando vayamos al hospital,